Muy buenos días para todos, bendiciones. Interesante, ¿no? Recordarles también a los que no estuvieron el martes que hablamos, que empezamos, ya no es en la academia, como explicó el pastor el martes, sino que ya es un instituto bíblico que nosotros le llamamos Centro de Capacitación. El lunes 13 a las 8 de la noche empezamos acá, con la materia del gobierno de Dios. Es hermosísima, así que no se lo pierda. En Obreros pasé para que se puedan inscribir online. Los que no están en el grupo de Obreros, después le puedo pasar la aplicación porque necesitamos solamente saber todos los que se van a inscribir. Ya hay alrededor de 50 que se inscribieron, no solo de acá, estoy hablando en general de los 5 centros que tenemos, pero estamos contentos porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Y como expliqué el martes también, en septiembre empezamos en Estados Unidos con 4 centros y ahora me hablaron de El Salvador, que hay 3 iglesias que van a tomar. Bueno, Dios hace como quiere y cuando quiere. Amén. Dios es maravilloso. Quería compartirle en esta mañana una palabra y escuché esta definición esta manera de hablar que se llaman las coordenadas de vuelo. ¿A qué le llaman las coordenadas de vuelo? Entonces, claro, fui a Google y encontré una definición ahí para que todos lo podamos ver. ¿Qué son realmente las coordenadas de vuelo y cómo nosotros podemos aprender de estas cosas? Es muy particular. Es parecido a un GPS de la Tierra, pero tiene un poco más de es más sofisticado, para decirlo. Y entonces encontré esta definición. Cualquier lugar de la Tierra se determina con 2 números, su latitud y su longitud. Si el piloto o el capitán de un barco quiere especificar su posición en un mapa, estas son las coordenadas que se deben usar. De hecho, son 2 ángulos medidos en grados, minutos de arco y segundos de arco. Parece que lo terminó un poquito, pero no es tan difícil como parece. Entonces, claro, busqué para poder visualizarlo. Como varias veces lo expliqué, yo tengo memoria visual. Entonces, ¿qué hice? Agarré y busqué más en Google y aparece el globo terráqueo para explicar un poquitito lo que es latitud y longitud, cómo ubicarse, porque ellos no van por una calle y se van a encontrar con una avenida. Ellos tienen que utilizar esta latitud y esta longitud. Así que aparecieron estos globos terráqueos para explicarle. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es lo que voy a compartirle. Cuando nosotros hablamos en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿qué es lo que más le gusta de ese versículo? Bueno, eso es ser sincero. A todos nos gusta la segunda parte del versículo más que la primera. Pero usted no va a alcanzar, ni yo voy a alcanzar los segundos, sino... Ok, acá tenemos entonces, para hacerlo un poquito más visual, lo que es la latitud. No lo alcanzo a leer bien, Dani. Ahí está. Es la distancia directa. Está bien, entiendo lo que está haciendo. Yo para explicarlo y poder cada uno de nosotros entenderlo. La latitud es la diferencia, ¿qué dice? Directa, ¿no? Lo que pasa es que tengo el teléfono ocupado, por eso no puedo leer. De un punto cualquiera de la Tierra a un ángulo. Ahí está la flecha que marca latitud norte y latitud sur. ¿Alcanzan a ver esas 2 flechas? La diferencia es la distancia entre la punta de cualquier de la Tierra por el meridiano, que es el meridiano de Greenwich. O sea, ¿cómo yo sé que es latitud este o oeste? ¿Se entiende? La latitud se mide por los diferentes meridianos, paralelos.
y la longitud por los meridianos. O sea, el paralelo 0 es el ecuador y el meridiano 0 es el de Greenwich. Ve que cruza de esa forma. Entonces, para un lado, el meridiano es este y para el otro es oeste. El paralelo es norte o es sur. Entonces, así lo marca. Bueno, es solamente para decirle, pero les va a quedar registrado esto de las coordenadas de vuelo. El siguiente, Dani. Ahí está mostrado todavía más claro. El ecuador, que es el paralelo 0, latitud norte o latitud sur. Y ahí le marca los diferentes paralelos, los números que tienen. El de la derecha es la longitud. Ahí está el meridiano de Greenwich, a la derecha. Son los... Sí, este o este. No me sale el nombre de los... ¿Perdón? Los meridianos. Muy bien. El siguiente, por favor, este mapa. Y acá está explicado aún un poco más. Agarra el meridiano 0 y marca longitud oeste-oeste y agarra el paralelo 0, que es el ecuador, y marca latitud norte a sur y después lo. Ahora, ellos cuando van a hacer esto, cuando van a tener, o sea, yo saco el pasaje y me subo en el avión, pero las coordenadas de vuelo las recibe porque él va a viajar. Por ejemplo, hay tiempo donde yo estoy viajando de noche y el piloto, ¿cómo se maneja? Utiliza estas coordenadas que están computarizadas, que él, aunque no vea nada, para los que no viajaron, por ejemplo, alguna vez en avión, él los estabiliza a 33.000 pies de altura, o sea, 10.000 metros. Él sale de la cabina porque el avión tiene lo que nosotros llamamos piloto automático. ¿Por qué? Porque ya tiene la latitud y la longitud. Y yo me acuerdo de una pastora, me dice, le tengo un miedo a los aviones, estamos en San Pablo, le tengo un miedo a los aviones. Le dije, quédate tranquila, no pasa nada, sentate. Y nos pusimos a hablar. Claro, en un momento el avión estaba bien. De repente veo que se abrió la puerta y viene el piloto. Le digo, mirá para allá, porque ella no se dio cuenta ni que habíamos despegado, de tanto que hablábamos. Le digo, ve, el que viene es el que maneja. Dice, ¿qué hace por acá caminando? Nada, ¿qué te cree que está 14 horas agarrado ahí? Porque tiene marcado. Ok, ahora la otra, no sé si lo pudiste ubicar, Dani. Porque esto es lo que pasa ahora con los aviones. Todo eso que usted ve ahí son aviones que están volando de un lado al otro. ¿No le parece mucho? ¿Cómo hacen para no chocarse? Porque ellos no tienen semáforo. ¿Cómo? Claro, y tiene una ruta, una autopista donde ellos tienen que transitar. No pueden moverse. Está completamente organizado. Cada compañía de vuelo tiene su ruta de viaje. No se puede mover nada, ni una milésima de eso, porque primero que va a perder el rumbo y segundo que va a chocar con un montón de aviones. Mire lo que sucede. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene más vuelos internos, ¿cómo se llama? De cabotaje, ¿no? Que los vuelos internacionales. Pero mire lo que es. Sí, es impresionante. Exacto. Pero mire la cantidad, ¿no le parece un montón eso? Ahora, esto es porque usted entra en Google y mira, y es lo que es actual, no es de hace unos meses. Ahora, ¿cuál es la coordenada de vuelo que usted tiene? Nosotros tenemos coordenadas de vuelo para llegar al propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿nosotros estamos siguiendo esas coordenadas de vuelo?
Esta es la pregunta y es la reflexión que en esta mañana quiero hacer con ustedes. Porque nosotros empezamos un nuevo año y creemos que porque empezamos un nuevo año las cosas van a cambiar. Hermano, si no tenemos las coordenadas de vuelo correctas, como dije antes, yo me siento en el avión, las coordenadas de vuelo, ¿cómo? Y las seguimos. Ahora, yo quiero hablarles de alguien que ustedes y nosotros conocemos bien, que se llama el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de Hechos. El versículo 1 al 19 habla de la conversión de él. En este encuentro que tuvo con el Señor, en el año, aproximadamente en el año 35, mediados del año 35 de la era cristiana. Quiere decir que Jesús hacía 2 años que había partido, o que había sido crucificado, resucitado y estaba sentado a la diestra del Padre. Escuche bien este dato. Y él tiene un encuentro personal, como varias veces lo explicó el apóstol, con el Cristo de gloria, no con el Jesús caminante por esta tierra. Porque usted y yo la revelación que tenemos que tener es con el Cristo de gloria, no con el Jesús caminante. Es un Jesús, es histórico, ya pasó. Ahora él vive y vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces la experiencia suya y mía tiene que ser con el Cristo glorificado, no con el Jesús histórico. Ahora él tiene este encuentro, él tenía coordenadas de vuelo, pero en este momento le son completamente cambiadas esas coordenadas de vuelo, porque él creía que estaba sirviendo a Dios. Ahora, el mensaje va dirigido porque hay muchas personas que aunque asisten a la iglesia, hace un tiempo que han perdido estas coordenadas. Y hay muchas personas que necesitan volver y escuchar la voz de Dios para que esas coordenadas de vuelo sean las que Dios tiene marcadas para su vida, no las que usted o yo puedo pretender. Por eso fui al versículo tan conocido en Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de Dios. No, a mí me gusta las añadiduras que me lleguen. Un mensaje temporal en lugar de un mensaje eterno. Jesús dijo, yo vine para dar vida y vida completamente abundante. No está hablando para pasarla bien en la tierra, está hablando de la abundancia de vida eterna que vamos a tener. Así que vaya conmigo entonces al libro de los Hechos, capítulo 1 al 19. No sé si lo voy a leer todo, pero solo para recordar un poquito cómo fue la experiencia de él, porque esto cambió las coordenadas de vuelo de su vida. Pero no le cambió las coordenadas esa semana, ese mes y ese año, y al año 37, 38 de su vida ya él las había cambiado de vuelta, que es lo que a veces nos pasa. Usted puede mirar en todo el libro de los Hechos como que las coordenadas de vuelo que Pablo tenía establecidas por el Señor, las siguió. No fue algo que se entusiasmó en una reunión, en un aniversario, en un encuentro, en un campamento. No, esas coordenadas de vuelo lo marcaron para toda la vida. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Las coordenadas de vuelo las tiene marcada el Señor. ¿Cómo yo sé cuáles son mis coordenadas de vuelo para llegar al lugar correcto? Porque, mire, es muy duro que usted, en el caso volviendo al avión, se sube al avión pensando que va a Nueva York y termina, no sé, en Francia, donde quiera. Porque las coordenadas de vuelo que tomó el piloto no fueron las correctas. Quiero que tenga cuidado, no sea que al final se encuentre en el lugar equivocado. Tengo que tener cuidado, no sea que al final me encuentre en el lugar que Dios no tenía marcado. Tengo que ver las coordenadas de vuelo de acuerdo al diseño que Dios tiene para mi vida, no a las circunstancias pasajeras que vivo. Porque nosotros estamos más preocupados por lo diario que por lo eterno. Y nosotros lo que tenemos que mirar, ¿cuál es el final de estas coordenadas de vuelo? Así que por favor, Dani, llévame entonces al capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1. Voy a leer algunos pasajes porque necesito que lo escuche cuando Jesús se le revela a él.
Quiero que lo escuchemos de vuelta, aunque puede ser que se lo acuerde de memoria. Porque lo voy a llevar años después para que usted escuche el relato de esto mismo después de muchos años. Y él seguía teniendo las mismas coordenadas de vuelo que tenía al principio. Mientras tanto, Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote, no a cualquiera, al sumo sacerdote, y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, porque así se les llamaba a los cristianos en ese momento. Fueran hombres o mujeres, no importaba. Está pidiendo carta para llevar preso a la gente. O sea, este no era un tipo común. Y lo hace delante del sumo sacerdote. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora, era mediodía. ¿Cómo puede ser que una luz lo encandile a plena luz del día? Yo, por ejemplo, lo he probado esto. Prendí las luces altas del coche al mediodía. Si lo hago de noche, ¿se acuerdan de mi mamá, mi hermana, mi tía? Porque ando con las luces altas en todos lados. Lo hago a plena luz del día, nadie se da cuenta que está... ¿Por qué no se da cuenta? Porque la luz del sol, ¿qué es? Es brillante, pero no tanta como la luz de él. Él tiene más brillo. No estaba yendo a la madrugada. Era plena luz del día. Cuando el sol está en su cenit, o sea, en la parte más... Segunda acotación que hago. Entre Jerusalén y Damasco hay todavía, porque Damasco es la capital de Siria hoy, 240 kilómetros. ¿Cuánto tardamos en coche? 240 kilómetros en ruta. Son entre 2 horas y media y 2 horas 50, más o menos. A caballo tiene un poquito más de tiempo. ¿Pero por qué él iba para allá? Porque estaba persuadido que él estaba haciendo la obra de Dios y tenía que capturar a estos que estaban en contra de Dios. Pero se encuentra con el maestro y le dice: yo soy a quien tú... ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Yo soy a quien tú persigues, le dijo la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Coordenadas de vuelo. El controlador aéreo, dice Graciela, es el que te va a decir ahora lo que tenés que hacer o lo que vas a hacer de acuerdo al diseño que Dios tiene con tu vida. Cuidado con venir a la iglesia y acostumbrarte los domingos a sentarte acá y después el lunes vivir como mejor lo podés hacer. Dios no nos llamó a mejorarnos la vida. Nos dio vida nueva en Cristo a través de la vida del Espíritu. No quieres que seas buen vecino. Quiere que los vecinos vean a Cristo en ti y en mí. No está buscando que sea un buen empleado. Dios quiere que muestres a Cristo donde trabajas. O que Cristo se vea en ti. No está tratando de solucionarte los problemas diarios solamente. Puede hacerlo porque tiene el poder. Está trayendo revelación para un propósito eterno con tu vida y con la mía. No te entretengas mirando las situaciones diarias. Dios tiene un propósito eterno más allá de eso. Todos hablamos del calor. ¿Va a ser calor todo el tiempo? ¿Es una verdad absoluta esa? No, dentro de poco va a venir el invierno.
Es de día. ¿Va a ser de día todo el tiempo? No, dentro de poco va a ser de noche. Todo lo que te rodea, como expliqué la otra vez, es pasajero y temporal. Solo la palabra de Dios y la vida de Dios en nosotros es lo eterno que tenemos que ver. Fíjese lo que pasa acá. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. El único que lo vio fue Pablo. El único que tuvo revelación, porque le está diciendo, como dijo Graciela, el controlador aéreo le está diciendo, te voy a dar las coordenadas de vuelos nuevas que tengo para ti. Muchos de los que están sentados no se han dado cuenta que las coordenadas de vuelo que Dios les ha dado están direccionados por una vida nueva en Él. Todavía sigue viviendo el estilo de vida que tenían cuando Dios tiene coordenadas de vuelos diferentes. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Fíjese, este que traía un montón de autorización para llevarse preso, no podía ni caminar. Se cambiaron las coordenadas de vuelo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él que era el jefe de la patrulla, no sé cómo decirlo, que iba a Damasco, de repente tenían que otros llevarlo porque no podía ver nada. Y era el único que fue así tratado de quedó ciego. Los demás veían normalmente. Esos son todos los planes que a veces nosotros tenemos y Dios los cambia y te deja ciego, o sea, hace que no mires nada más que para adentro para que veas lo que Dios tiene como propósito eterno para tu vida. Estuve ciego 3 días sin comer ni beber, nada. ¿Ves que este no tiene nada que ver con el mensaje que nosotros escuchamos hoy, humanista, que dice Dios te va a dar todo, vos vas a ser campeón, vas a tener la casa? Mire lo que le hace Dios a Pablo. Lo deja ciego, no come, no bebe, te voy a meter ahí. Claro. No está tratando de mejorarnos. Va a matar el antiguo Adán que está en nosotros para que el nuevo Adán, que es Cristo, se manifieste en nosotros. 3 días sin comer, sin beber, nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le dijo. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha, todavía existe esta calle en Damasco, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando ahí él. Y ha visto una visión de un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías le dice, Señor, ni loco voy allá porque este no venía a buscar para llevarnos cautivos. Y le dice, tranquilo que le cambié las coordenadas de vuelo. Yo siento que hay gente que todavía sigue luchando con los planes que tiene para su vida y Dios les cambió las coordenadas de vuelo. Tengan cuidado con querer hacer cosas buenas en la iglesia. En la iglesia se hace la voluntad de Dios, no cosas buenas. Cosas buenas hace mucha gente y más que nosotros. Ayudando a chicos, ayudando a los perros, los animales. Hacen cosas buenas. Acá no hacemos cosas buenas. Acá hacemos la voluntad de Dios. Tenemos coordenadas de vuelo de acuerdo al diseño de Dios, no el nuestro. Yo no trato de hacer cosas buenas. Yo escuché el otro día a este misionero irlandés, con la edad que tiene, se ve con el bienestar que tiene. Yo tenía la foto que me había mandado Simón del casi digo chalet, el castillo. Usted no se imagina lo grande que era ese castillo. No puede estar tranquilo en el castillo que se viene a Latinoamérica. Pero hay algo adentro del que arde, que es el llamado de Dios, la experiencia de Dios, la coordenada de vuelo que Dios tiene. Y me gustó eso, porque hay mucha otra gente que está en una situación de comodidad mucho tiempo y no se da cuenta que Dios necesita de cada uno de nosotros. Dios no necesita de algunos, necesita de todos. Por eso Adriana dijo recién,
somos un cuerpo, funcionamos como tal. Dios no está llamando a 5 o 10 iluminados que sirvan en la obra y los demás que miren. Dios nos llamó a todos. Dios nos preparó a todos, Dios nos capacitó a todos. No, pero yo no sé si estoy preparado para eso. Ninguno de los que estamos acá estamos preparados para esto. La gracia divina de Dios y esa obra del Espíritu es lo que hace que seamos capacitados, hermano. Ninguno tiene la capacidad. Entonces Ananías responde: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tu santo en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Se lo dice a Ananías como que si Dios no lo supiera. Ve, insistió el Señor, porque este hombre, y llámele Pablo o ponga su nombre, ese hombre y cada uno de los que estamos acá, es un instrumento escogido para dar a conocer el nombre de Dios. No solo Pablo, sino cada uno de ustedes, porque Pablo ya está en la eternidad. Ahora el trabajo es nuestro. Y si usted se sigue excusando delante de Dios diciendo, no sé si puedo, no tengo tiempo, ¿qué dice ahí? Ese hombre, esa mujer que está sentada aquí, me es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Porque donde usted trabaja y donde usted vive, solo vive y trabaja usted. Y ahí Cristo habla a través de su vida. ¿Entendió? Porque él no puede llegar, la pastora no puede llegar, Darío no puede llegar, María, pero usted sí, porque usted vive ahí. Y usted es un instrumento escogido de la misma manera que lo fue Pablo. Conocer mi nombre, espera que no termine de leerlo, perdón. Tanto a las naciones y a reyes como al pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Las coordenadas de vuelo tienen esto, de que nosotros tenemos un compromiso y no tenemos que estar mirando a todo lo que nos rodea, sino los ojos son los puestos en Él. Porque nosotros no estamos entreteniéndonos en esta tierra, a ver lo mejor. Nosotros acá estamos cumpliendo un propósito eterno para lo cual Dios nos llamó. Muy bien, sigo con el otro pasaje porque el tiempo se me vino encima. Hechos capítulo 22. Versículo 6. El mismo libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 6 al 16. ¿Ya está? Esto pasó, por eso le dije que trate de recordar, esto que él está testificando acá, Pablo, pasó en el año 58, aproximadamente de la era cristiana. O sea, entre 28 y 29, perdón, entre 23 y 24 años después de ese capítulo 9. Él cuenta ese encuentro que tiene con Dios. Porque el tiempo, las cárceles, las circunstancias, los naufragios, los latigazos nunca le borraron las coordenadas divinas que había para su vida. Porque él sabía hacia dónde iba. Porque tomado de la mano de Dios, la llegada al lugar correcto siempre es la misma. 23, 24 años, calcule. Él está testificando el momento cuando él tiene el encuentro con el Señor. Y le dijo, me cambiaron las coordenadas. Y de ese día, las únicas coordenadas que sigo son las de él. Hay gente que dice, yo llevo mucho en la iglesia, pero bueno, ya estoy para el retiro. Estás en el lugar equivocado y estás expresando las palabras incorrectas. Nunca pasa eso. Sucedió que a eso del mediodía, cuando se acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Es Pablo que le está hablando y testificando
en este momento. Caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Todavía no estaba escrito el libro de los Hechos. Él no estaba leyendo un versículo. Él estaba relatando lo que le pasó hace 23 años atrás. ¿Dónde lo tenía? Grabado en su mente, en su corazón, en su espíritu. Porque las coordenadas se le cambiaron de una vez para siempre. No se bajó del avión porque las cosas iban mal. Usted no sabe todo lo que pasé en este tiempo. No lo sé, ni lo quiero saber. Lo único que le digo que yo sé todo lo que él pasó. Y nunca dejó las coordenadas. ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Ve? Rendición completa y total. ¿Hay coordenadas nuevas para mí? Acá estoy. Pero si tengo que dejar la casa que tengo, el laburo, no cuente conmigo, porque yo quiero tener mi casa. Buscad primeramente el reino de Dios. Olvídese la segunda parte del versículo. Porque si no, usted va a tener, y yo puedo tener la mente en la segunda parte, estando buscando los beneficios. Y hay cuenta, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Ya dejaba de ver como veía antes, ahora veía a través de los ojos de Dios. Tienen después, más adelante, en el capítulo 26, más o menos no, poco tiempo después de que hace este primer, donde él está testificando y contando su conversión, cuenta de vuelta la conversión y vuelve a relatar lo mismo. Y el Espíritu Santo lo deja grabado para que veamos que él nunca se olvidó de que se le cambiaron las coordenadas y estaba feliz por esas coordenadas. No lo voy a leer porque ya, como dije antes, ya es la hora, no quiero tomar tanto tiempo. Pero lo tiene en el capítulo 26, el versículo 12 en adelante, vuelve a relatar la conversión. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Él escribe esta carta desde Corinto en el año 56, o sea, 2 años antes de cuando él está contando el testimonio, porque él apela al César y tiene que pasar por diferentes tribunales hasta que lo llevan a Roma. Pero antes de que pase todo eso que le hablé recién en el libro de los Hechos, en el año 56, estando él en Corinto, escribe esta carta a los Gálatas, que recuerde, Galacia era una región, no una ciudad. O sea, es el norte de Turquía, para que usted se ubique ahora. Parte de este lugar fue donde sucedió el terremoto. Y él escribe de esta manera con respecto a cómo él entendió que las coordenadas divinas fueron parte de su vida, pero que había un propósito eterno. No fue un hecho circunstancial o casual lo del camino a Damasco. Aunque él tenía planes de capturar a cristianos y llevárselos cautivos y meterlos en la cárcel, Dios tenía un plan eterno con su vida y se lo reveló camino a Damasco. Pero acá habían pasado 23 años y él le escribe a los hermanos en Galata esta expresión. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Siete. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Usted, y hay mucha gente que escucha en internet mensajes que están cambiando las coordenadas de vuelo que están marcadas en la Escritura por mensajes humanistas
mensajes temporales, mensajes que quieren solucionar tu problema diario o pasajero y no el propósito eterno que Dios tiene con tu vida. Hay muchos mensajes que están centrados en la temporalidad de lo que estamos viviendo. Y usted no se da cuenta que Dios tiene un propósito eterno con su vida. Y usted se deja desplazar solamente por alguien que puede solucionar o que le dice que le va a solucionar. Dios no solo puede solucionarte el problema temporal, claro que lo hace, pero quiere que entienda que tienes coordenadas de vuelo para llevarte al lugar eterno. Pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, le predica un evangelio distinto a lo que ustedes están oyendo, que le hemos predicado, que caiga bajo maldición tal persona, porque Pablo habla de él mismo y de los que estaban con él. Siguiente, por favor. Hasta el 16 vamos a leer. Presta atención porque la lectura se hace muy buena ahora. Entonces Pablo está advirtiendo de eso en el primer siglo de la iglesia. Fíjese, año 56. Y hoy en el 2021 nosotros tenemos que tener advertencia porque hay gente que escucha un evangelio temporal. El evangelio es eterno y usted tiene vida eterna. Y esa vida eterna la tiene porque Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Y en ese plan divino nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que todavía no tuvo ese encuentro que Pablo tuvo, que usted tuvo. El verso 10, Dani, por favor. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a Dios, no sería siervo de Cristo. No estamos entreteniéndolos. No estamos tratando de poner mensaje que su alma se alegre. Hay coordenadas de vuelo que Dios tiene marcadas en la Escritura para que usted y yo la sigamos, y esa coordenada de vuelo nos va a llevar a cumplir el propósito eterno que Dios tiene. No quite los ojos de ahí. Versículo 100. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no está en los registros humanos. Es Dios quien estableció estos principios para que en estas coordenadas nosotros alcancemos el destino correcto. No lo recibí ni lo aprendí en ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Directa revelación. Hoy usted tiene la revelación del Espíritu y tiene la palabra viva de Dios escrita. Él en ese momento todavía no estaba. La Biblia, o el Nuevo Testamento, mejor dicho. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llevó por su gracia cuando Él tuvo bien. Él está explicando cómo las coordenadas eternas y el encuentro con Dios cambió radicalmente su vida. Ahora, en él había un tiempo cronos, que es el año 35 que tuvo el encuentro con el Señor. Pero en Dios, en la eternidad, yo lo había escogido desde antes de que estaba en el vientre de la mamá. Dios, cuando te escoge a ti y a mí, no es un hecho circunstancial o para tratar de solucionarte el problema que estás pasando. Ya te escogió y ya me escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que mami estaba embarazada y papi había decidido que siguiera. Porque hay un propósito eterno, hay coordenadas eternas de Dios para nuestra vida. O sea, tiene que entender que lo que le pasó a Pablo es para usted y para mí también. No te escogió porque pasaste un problema. Yo vine por un problema familiar a la iglesia muy feo. Pero esa fue la excusa de Dios. En el propósito eterno ya Dios me había llamado y ya me había destinado para esto. Revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles. Y no consulté con nadie, dice Pablo. No porque era orgulloso, sino porque entendía que había una revelación de Dios. Un poquito más, por favor, 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco.
Después de 3 años subió a Jerusalén para visitar, y ahí se encontró con Pedro y con Santiago, que es el hermano del Señor. Ahora, ¿por qué quería leerle este pasaje? Pasa el tiempo, pero él sigue pensando en las coordenadas eternas que Dios había puesto para su vida y en ese llamado eterno. Ni las aflicciones, ni la cárcel, ni los latigazos, ni las tempestades lo cambiaron. Termino con este pasaje, Filipenses capítulo 3, versículo 12. La atención de este mensaje está centrada en si todavía estás siendo guiada por las coordenadas eternas de Dios o hace tiempo que te bajaste y estás siguiendo tus propias coordenadas, pensando que igual vas a llegar al mismo lugar. Quizás hace un tiempo largo que dejaste las coordenadas de Dios y seguís las tuyas. Pero estoy hablando del final del recorrido. A ver si te encuentras en el mismo lugar que las coordenadas que Dios estableció y preparó para llegar al sitio correcto donde Él tiene determinado el propósito eterno. Versículo 12 Dani, Filipenses 3:12. Él dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Él me alcanzó a mí. No es que terminé la carrera, pero sigo de acuerdo a las coordenadas divinas que Él tiene para mi vida, no a lo que pienso que está mejor. 13. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Porque ¿qué era lo mejor para Pablo? ¿Lo que pasó? No, todo lo que Dios todavía tenía para él, para alcanzar en el final las coordenadas eternas. Porque él quería llegar al final. No se entretenía contando las cosas que le pasaban a diario y lo mucho que había sufrido. ¿Cuál era el asunto? Que él quería alcanzar eso. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué tenía delante él? ¿Cambiar la casa? ¿Tener un buen coche? ¿Ganar un buen dinero? No, el galardón. Hebreos 11. Ahora sí voy a terminar. Se me vino ahora y no lo quiero dejar pasar. Hebreos 11, capítulo 11, como ustedes saben, es los héroes de la fe, el 24. Mire lo que dice. Recuerde, Pablo tenía fijo el galardón, no las situaciones o la temporalidad de lo que le sucedía a él. Él tenía por delante el galardón que lo estaba esperando porque sabía que detrás de esas coordenadas eternas que Dios le había dado en el año 35 y después de 20 y pico de años, hoy seguía caminando de esa manera. Él entendía que lo más importante era eso. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hubiéramos dejado de ser llamado hija del Faraón? Con la guita que esta vieja tenía. Usted porque lo mira ahora dice fácil. Era multimillonaria, heredaba uno de los más grandes imperios de la antigüedad. Volvelo, Daniel 24. Grábelo esto, porque algunos dicen, no sé, porque viste, tengo que cuidar el laburo. Por la fe, Moisés, ya adulto, y está hablando no solo de cantidad de años, sino de madurez, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso simbolizaba y significaba heredero de un trono, de riquezas, de esplendor, no sé cómo definirlo, de nombre.
¿Por qué renuncia a eso? Porque él sabe que hay unas coordenadas eternas. Sabe que hay un galardón. Sabe que hay algo mejor. No mira la temporalidad. Mira más allá de todo lo que está pasando. Y ve realmente eso. Versículo 25. Pero lo hace por la fe. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres que el mundo puede ofrecer. Efímero, pero cualquiera de nosotros hubiéramos querido eso efímero. Hoy, hermano, usted podía coleccionar Ferraris, Lamborghini con la plata que había ahí. Esto cuando usted va a Qatar y ve que en un lugarcito así te hacen un mundial de las características y te hicieron 10 estadios en 50 metros, qué sé yo, 50 kilómetros. Ahí, cerquita, vivía Faraón y la hija con toda esa guita. ¿Sabe por qué tuvieron ese mundial? Porque al anterior jefe de la FIFA le pusieron millones de dólares. Y hoy está en la cárcel por ese desfalco. Porque encima le tocaba a Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos lo hacen en el 2026, pero era en el 2022. Y Estados Unidos manda a revisar qué es lo que pasó y era dinero que habían. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar. Sale de un palacio con aire acondicionado a morirse de calor en el medio del desierto. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. 26, y termino ahora sí. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza y una mejor riqueza que los tesoros que Egipto, que es el sistema, te puede ofrecer. Porque tenía la mirada puesta en esa recompensa. ¿Y quién es esa recompensa? Él mismo en esa recompensa. Él mismo es esa recompensa. Él mismo es esa recompensa. No se olvide que ni los ángeles, y muchos de los arcángeles, ni siquiera los serafines que están enfrente de Dios, lo van a ver cara a cara como usted y yo lo vamos a ver. Porque eso que vamos a tenerlo cara a cara solo es un placer que usted y yo vamos a disfrutar. Esa es la recompensa maravillosa que nosotros tenemos. No dinero efímero, pasajero y tener algo temporal. Él tenía puesta ahí la recompensa, la mirada. La recompensa, no piense en oro porque las calles son de oro. Piense en Él. Él mismo es la recompensa. ¿Cuánto hace que te bajaste de las coordenadas eternas para seguir tus propias coordenadas? ¿Cuánto hace que dejaste de hacer la voluntad de Dios para portarte bien? ¿Cuánto hace que decidiste, yo quiero tener un buen pasar? Lo eterno no sé si algún día llega. Todos en algún momento fuimos seducidos por eso. Todos en un momento fuimos atraídos por eso. Todos seguimos siendo atraídos por esas cosas. Pero recuerde lo que el maestro le dijo cuando fue tentado por la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cómo usted vuelve a las coordenadas divinas, vuelva a tener esa comunión con Dios y con la palabra, para volver a subirse y decir, Señor, yo quiero seguir las coordenadas eternas, como lo hizo Pablo, como lo hizo en este caso Moisés, no mirando lo pasajero, sino mirando el destino final. No es lo temporal lo que nos debe importar, es el destino final donde vamos a ir.
Pero el mensaje de gracia no es para condenarte. Si te bajaste no puedes subir más. Si perdiste las coordenadas no tenés... No, al contrario. Esta mañana es para decirte, si en algún momento cambiaste las coordenadas eternas por tus coordenadas y estás siguiendo realmente un camino que no era el que Dios tenía establecido, aunque no dejaste de venir a la iglesia, este es el momento para decirle a Dios, quiero volver a seguir las coordenadas eternas, el propósito eterno que tú tienes para mí y para mi familia. Pero lo único que te pido, hazlo esta mañana. Cuando Dios nos habla, es para arrepentirnos y decir, hoy voy a volver a ir bajo las coordenadas divinas, el propósito divino que Dios tiene, la voluntad de Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza por un momento. Él está dentro tuyo. Habla con Él. Solo tú y Él saben si algún día dejaste las coordenadas que Él tenía marcada para tu vida. O sea, el viaje que tú querías. Y dile, Señor, quiero volver a hacer tu voluntad y a seguir esas coordenadas divinas para mí, para mi familia, para mi hogar. Este es el momento donde tienes que volver a conectarte con Dios y a tener esta charla íntima que solo tú y Él tienen que hacerlo. Ahora, si estás siguiendo las coordenadas divinas, recuerda lo de Pablo y lo de Moisés. No es que lo hemos alcanzado, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. No nos tenemos que cansar o agotar. La recompensa nos está esperando del otro lado. Y es Él mismo la recompensa. No tiene un valor material como nosotros a veces pensamos con esta mente natural. Es la eternidad de Dios manifestada en la persona de Cristo y revelada para que usted y yo lo podamos abrazar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por el propósito eterno que tienes con cada uno de los que estamos en este santuario. Gracias porque así como lo elegiste a Pablo desde el vientre de su madre y de antes de haber sido concebido, tú elegiste a cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Pero por alguna extraña razón, en un momento dejamos las coordenadas eternas para seguir unas coordenadas temporales, pasajeras, que nos llevaron solamente a experimentar algunas cosas de este mundo, pero no el placer eterno de hacer tu voluntad. Si hay alguien en esta mañana que está hablando contigo y te está diciendo, Señor, así como lo hiciste conmigo, abrázalos, envuélvelos con esos lazos de amor y vuélvelos, Señor, a las coordenadas eternas. Corrige lo que ha hecho mal, Señor. Limpia su vida, su corazón, su mente y permite ahora que tu Espíritu Santo lo guíe o la guíe. Pero delante mío hay mucha gente que sigue las coordenadas eternas, pero quizás están atravesando momentos familiares, económicos, de salud. Moisés desechó ser hijo de la hija de Faraón para sufrir con tu pueblo ahí en el desierto. Han puesto los ojos en esa recompensa que eres tú. Así permítenos a cada uno de los que estamos acá y te estamos sirviendo, que sigamos, Señor, poniendo la mirada en la recompensa. Y que sabemos que estas coordenadas eternas que un día fueron reveladas a nuestro espíritu nos llevan a ese encuentro maravilloso contigo en la eternidad. Bendigo a cada hermana y a cada hermana que está aquí en esta mañana, y que esta palabra trabaje, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que tu cuerpo, tu iglesia, sea edificado en esta palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.